Hola, buenos días a todos, a los que nos escuchan desde España y desde el otro lado del océano, en esta segunda edición del Congreso de Psicología Internacional, sí, CIPSICO. Mi nombre es María Vázquez y voy a presentar esta ponencia sobre avances en la evaluación con test psicológicos. Lo primero, quiero agradecer mi participación en el Congreso y la invitación a través de la Universidad Rey Juan Carlos. Y sobre mí contaros, bueno, que yo soy graduada en Psicología por la Universidad de Granada. Tengo un máster en psicopedagogía por la Universidad de Sevilla y experiencia en el área de recursos humanos trabajando. Y bueno, ahora mismo trabajo en JGFT Adicciones como psicóloga consultora. Y aquí en esta diapositiva podéis ver mis datos por si queréis contactarme por temas relacionados con JGFT Adicciones, por la presentación, dudas y demás. Bueno, vamos a ver primero los temas que vamos a abordar durante esta ponencia. El tema principal es, como hemos dicho, el avance en la evaluación con test psicológicos desde los inicios en España hasta el día de hoy. Y también para ver un poco cómo ha evolucionado la aplicación, corrección y uso de test, también veremos cómo evaluaríamos a día de hoy un caso de telepsicología con las pruebas de Atento y Matriz Style de JGFT Adicciones. Pero primero, pues contaros un poco qué es JGFT Ediciones. JGFT Ediciones es una empresa fundada en 1957 y es la primera empresa española dedicada a la edición y elaboración de test y pruebas de evaluación psicológica en España, ¿no? Y el lenguaje español. Aquí podéis ver algunas fotos de nuestras instalaciones aquí en Madrid. Y bueno, contamos con un catálogo de más de 400 test psicológicos editados, entre los que se encuentran algunos que seguramente os suenen, ¿no? Que tienen pues un gran prestigio internacional, como puede ser el ABAS-2, el COMPETEA, RIAS, Kumanin Explora, 2.2, bueno, entre muchos otros. También contaros un poco qué se hace desde nuestro departamento de I+D, de Investigación, Desarrollo e Innovación. Em, Al final, el carácter científico de los test y la complejidad que ha ido evolucionando en la evolución psicológica ha provocado que la labor de esta empresa no sea solo la edición y publicación de pruebas psicológicas, sino que en cada prueba es necesario realizar estudios psicológicos y científicos amplios que respalden las propiedades psicométricas del test, ¿no? Y que aporten evidencias de fiabilidad, de validez, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, contaros que el departamento de I+D está compuesto por 7 psicólogos que son expertos en evaluación y en psicometría y se dedican exclusivamente a la elaboración y adaptación de nuestras pruebas. Y ahora sí, vamos a empezar un poco a ver los orígenes de la evaluación psicológica, sobre todo centrada en España. Y esto pues lo siento por nuestros colegas que nos ven desde Latinoamérica, pero sí que es verdad que desde la perspectiva de JFT Ediciones, como puedo centrarme más rigurosamente a contar sobre la evaluación psicológica, es desde la perspectiva de España, ¿no? Entonces, como sabéis, la psicología es una ciencia muy nueva y más en España. Llega a nuestro país a principios del siglo XX y sufre un parón con respecto a nuevos avances hasta la mitad del siglo. Entonces, en comparación con otros países de Europa, Estados Unidos y demás, pues contábamos con un retroceso en avances. Por este motivo, uno puede pensar que un día simplemente pues, se nos ocurrió traducir lo que llegaba de otros lugares, ¿no? En cuanto a pruebas y demás. Sin embargo, el inicio de la evaluación psicológica en España tiene algo más de interés y ha sido fruto de la unión de varios profesionales que se encontraban en el sitio en la época adecuados. Entonces, para empezar a introducir este tema, me gustaría preguntaros desde el enfoque de Ediciones, ¿en qué contexto creéis que se originó TEA Ediciones? Lo podéis ver un poco aquí en esta diapositiva, pero bueno, lo cierto es que surgió de la unión de profesionales del ámbito académico universitario, como profesores de la psicología reconocidos, y del ámbito más empresarial. Ahora lo vamos a ver. Pero por mencionaros algunos autores que han sido colaboradores de TEA, que seguramente os suenen, pues
pues son Mariano Yela, por ejemplo, Agustín Cordero o Nicolás Seisdedos. Como veis, TEA como tal se fundó en 1957 y ahora quiero enseñaros un poquito su evolución. ¿Vale? Aquí podéis ver la evolución del logo, cómo se ha ido transformando. Las siglas de TEA, muchas personas lo confunden, ¿no? Y hay varias teorías, entre comillas, de qué puede ser, pero la versión oficial y la única verdadera que existe es que TEA proviene de técnicos especialistas asociados, ¿vale? Ese fue el primer nombre que se le dio y que evolucionó a TEA, luego TEA Ediciones y luego Jogrefe TEA Ediciones, que es al grupo que pertenecemos. Eh, la, el origen de esta empresa se remonta al seno de una empresa y dentro de esta empresa a un pequeño departamento que había de consultoría, ¿no? En el que participaban psicólogos. Entonces estos psicólogos se dedicaban a asesorar, a ser consultores para otras empresas y publicaban libros y materiales de asesoramiento. Entonces, como podemos ver aquí, os he puesto varios ejemplos, el primer material que se desarrolló y que fue el elemento común y el corazón de toda prueba psicológica es a día de hoy uno de los más olvidados, ¿no? Uno de los elementos más olvidados dentro de una prueba, que es el manual. O sea, el manual fue el origen de que luego se desarrollaran pruebas. Y aquí podemos ver, pues, el catálogo general, por ejemplo, que fue uno de los primeros, o el manual o catálogo que se hizo para la industria de la madera. Y luego más adelante, pues empezó a realizar, por ejemplo, el catálogo de tesis y documentos psicológicos en 1972 y demás. No solo os quiero contar el origen de TEA, sino que es inevitable también para hablar del origen de la evaluación psicológica mencionar los primeros intentos de aplicación de test en España. Entonces, antes de esta época que tuvo la psicología de recesión en España en los años 30 y 40, sí que es cierto que sobre los años 20 existían dos grandes vertientes que se nutrían de la influencia de la psicología extranjera. Por un lado, tenemos la vertiente más relacionada con la educación, con la psicología educativa, en la que se aplicaban pues test de inteligencia, como el test de Binet-Simon. Hay personas que lo llaman Simon, Simon, Simón. Bueno, al final es un test que es internacional y que introduce el concepto de edad mental. Este test se introdujo en España alrededor de los años 20 y 30. Y bueno, pues para mencionaros algunos autores que colaboraron y participaron en la introducción de estos test en España, pues os puedo mencionar a Luis André, a La Fora o a Miray López. Luego, por otro lado, también tenemos el ámbito de recursos humanos, ¿no? Dentro de la psicología. Pues desde este ámbito, sobre todo, se dedicaban a lo que es la orientación profesional. Y así es como intentaron introducir algunos test que querían medir, pues, la vocación de la persona evaluada. Eh, Estos test muchas veces se intentaban aplicar desde los institutos de orientación profesional que se fundaron en 1917 en Barcelona y en 1928 en Madrid. Los fundadores principales fueron Miray López y José Germain y se usaban muchos test que venían de origen alemán y francés. En cuanto a la evolución de las pruebas psicológicas durante el siglo XX, podemos dividir la evolución de las pruebas en dos corrientes muy influidas desde la psicología. La primera generación de pruebas está muy influida por el conductismo y la psicología experimental. Y hablamos de pruebas que se enfocan más en medir habilidades perceptuales, sensoriomotoras, inteligencia práctica, como el test de Galton o de Binet o Cattell. Em, Luego hay una segunda generación, lo he puesto aquí un poco como versus, pero en realidad no habría que entenderlo así. Pero bueno, más adelante sí que con la influencia de cuando surge la corriente cognitivismo y la psicometría moderna, los test, las pruebas empiezan a centrarse más en medir constructos mentales, como puede ser la inteligencia, la personalidad o procesos cognitivos como la memoria de trabajo y razonamiento. Más adelante quiero enseñaros algunas pruebas
que, digamos que representan más esta influencia de la primera generación versus las que ya están más enfocadas a medir constructos mentales como tal, ¿no? Y bueno, aquí os he querido poner un pequeño aviso, recordatorio, de cómo es que sucede esta evolución, ¿no? Cómo pasan los test de ser más físicos, más pesados, con material físico y que miden habilidades más prácticas, a algo más mental, a algo más abstracto, algo que no hace falta medir con materiales como tal, sino con respondiendo preguntas o respondiendo tareas. Pues gran parte, aparte de la influencia del conductismo primero y luego del cognitivismo, también tiene que ver porque las pruebas más físicas, las primeras pruebas que surgieron, presentan mayor dificultad para estandarizarse, son menos económicas, son más largas, normalmente no son autoaplicables y son difíciles de corregir, son un poco más subjetivas a la hora de corregir y pueden presentar sesgos culturales o socioeconómicos. Esto no quiere decir que se hayan dejado de usar, pero sí que es cierto que en comparación con otros tipos de pruebas, pues son menos corrientes, ¿no? Entonces, en algunos contextos sí que se siguen utilizando, como por ejemplo la evaluación de motricidad o, por ejemplo, con la prueba A22, que también pertenece a TEA y que seguramente conozcáis para evaluar autismo, ¿no? Entonces, la evaluación psicológica y su evolución a lo largo de los últimos años ha provocado que a día de hoy existan psicólogos a dos velocidades, ¿no? Porque lo que para algunos puede parecer un salto evidente ha hecho que otros psicólogos se vayan quedando más atrás, ¿no? Podríamos decir psicólogos un poco más de la vieja escuela. Entonces, algunos psicólogos, pues con las nuevas tecnologías, han empezado a hacer consultas online, a aplicar y corregir online y demás. El teletrabajo también nos ha empujado un poco más hacia esta perspectiva. Y otros psicólogos siguen prefiriendo pues algo más tradicional, aplicación manual, corrección con plantillas y todo más enfocado a hacerlo en persona. Haciendo un poco historia más concretamente hablando de las pruebas psicológicas, pues primero os quiero presentar la evolución de los materiales. Primero, como podemos ver, pues y como ya hemos comentado, eran materiales más físicos, más aparatosos, más grandes. Y os quiero mostrar porque justo aquí en persona, eh, gracias a que trabajo en TEA, pues tengo la oportunidad de ver estas pruebas en físico, ¿no? Pruebas que a día de hoy pueden ser reliquias. Y tengo aquí en físico el manual, por ejemplo, de una prueba de coordinación visomotora, en la que el autor, no sé si vais a poderlo ver en cámara, pero el autor es Mariano Yela y esta prueba fue publicada en 1900, a ver que lo vea por aquí, está editado en 1979. Como veis, mi manual es muy cortito, es muy escueto, pero contiene la información más relevante, por ejemplo, las normas de aplicación. Y aquí, perdonadme si no lo vais a ver bien en cámara, pero voy a intentar enseñároslo. Justificación estadística y luego pues tendría, a ver, voy a enseñarlo. La tabla con las puntuaciones y las puntuaciones transformadas, ¿no? Como veis, en esta ocasión también cuenta con los criterios y demás para interpretar, para aplicar y para corregir. Pero era todo mucho más rudimentario y manual, ¿no? Aquí tendríamos, os lo voy a enseñar también, las hojas de respuesta, en la que habría que anotar el tiempo en el que se tarda en realizar la prueba, que ahora os enseñaré el material, la puntuación directa, siguiendo los criterios, y luego la transformada, ¿no? En función de la tabla que os he enseñado antes, pues cogeríamos la puntuación directa y la transformaríamos. Y la prueba, pues me va a costar incluso cogerla, porque la verdad es que pesa bastante. No se puede comparar con los cuestionarios que tenemos a día de hoy, como puede ser, por ejemplo, un atento, sino que esta prueba, fijaos. Es decir, no sé si se puede apreciar, pero a mí la verdad es que ya se me está cansando la mano. Y bueno, si os la enseño por dentro, parece que está hecha de oro.
Fijaos. Bueno, pues estas piezas que veis hay que introducirlas en la caja. No están hechas de oro, ¿vale? Ojalá, bueno, ojalá y no, porque imaginaos el coste de la prueba, pero están hechas de plomo. Son piezas que pesan muchísimo y que hay que introducir en unos huecos de diferentes tamaños en la caja. A ver si puedo enseñarlo otra vez. Y pues como dijimos, esta prueba lo que mide es coordinación visomotora. Imaginaos, para adquirir esta prueba, para producir esta prueba, que cada prueba tiene que contener todas las piezas de oro con las cajas y para enviarlas a casa. Pues sería un proceso bastante costoso, ¿no? Además que luego para medir un poco las puntuaciones y demás, fijaos que puede ser algo un poco más complejo. También tengo otras pruebas de ejemplo. Tengo el manual que sale ahí en la foto de destreza con pequeños objetos. Esto sería así como motricidad fina, pero tampoco me quiero detener mucho, pero sí que me resulta curioso de enseñar y es un lujo tenerlo aquí para verlo. O incluso el test de Bennett, que podéis ver aquí. Está un poco antiguo el manual, pero bueno, todavía cumple su función. Es un test de destreza en el manejo de herramientas. Os voy a enseñar la caja de herramientas. A ver si puedo abrirla. Mirad, o sea, es prácticamente como el kit de herramientas que tendríamos por casa. Pues esto, cada prueba contenía esto, ¿no? Y estas herramientas, como veis, contienen tornillos, destornillador y demás. Se tenían que usar en esta placa de madera, ¿no? E introducir los tornillos por los agujeros de aquí. Esto es para medir motricidad gruesa. Entonces, al principio nos encontrábamos con este tipo de pruebas y el siguiente paso fue pues avanzar un poco más a lo que es la aplicación en papel, sin necesidad de contar con estos materiales, sino que más a través de cuestionarios. En todo caso, en esta época todavía se tenía que autocorregir, muchas de las pruebas venían con plantillas autocorregibles, es decir, venía una hoja para responder y detrás otra hoja en la que se calcaban las respuestas y si se podía corregir, ¿no? Y de aquí pasamos a la última versión de los materiales, que son ya materiales que nos permiten corregir online. Todavía seguimos produciendo en papel, lógicamente, por la amplia funcionalidad que tiene, pero estos papeles también nos permiten ser escaneados, corregir online, ya contamos con plataformas de aplicación y corrección, incluso de pruebas que no tienen versión física y que son solo online. Es cierto que aunque muchas de las pruebas tienen su versión online o versión papel y online, las pruebas físicas, como dijimos antes, no han desaparecido. Con pruebas físicas me refiero a pruebas que cuentan con materiales físicos, ¿no? A veces antiguo no significa peor y es cierto que los avances que se hicieron en el pasado a día de hoy se siguen utilizando cuando se ven convenientes. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las pruebas de A22 o en la de Merrill Palmer, ¿no? Estas pruebas están más adaptadas al mundo digital, es decir, pueden corregirse online, pero cuentan con su conjunto de materiales en físico. Luego, haciendo historia en cuanto a la aplicación de la evaluación psicológica, también se nota la evolución. Al principio, la aplicación de una prueba era mucho más individual que colectiva por la complejidad de la prueba, la necesidad de observar a la persona evaluada y demás. Aquí vemos un ejemplo, pues por ejemplo en el ámbito organizacional, la psicología del trabajo, pues se usaban herramientas para medir las destrezas manuales y poder ver si la persona era una candidata apta para los puestos de trabajo. Además, los tiempos de aplicación pues eran más extensos. Tras esto, pasamos a sistematizar un poco más los procesos, con herramientas distintas, mucho más operativas y que nos permiten masificar un poco más el proceso.
Además, la forma de respuesta se hace más sencilla e intuitiva con hojas de respuesta mecanizadas. Estas hojas, al responderse, es la típica hoja de respuesta que rellenas la respuesta con un lápiz en un circulito o en la que, por ejemplo, te pone A, B, C o D y tienes que rodear la respuesta correcta. Pues estas hojas te permiten, mediante corrección mecanizada o mediante escáner, ser corregidas. Y luego el último paso, la última fase, sería el de la tercera imagen, que ya es la aplicación totalmente online, lo cual no significa que a día de hoy no aplicamos en papel, pero a día de hoy tenemos, digamos, todas las opciones. Esto, pues hace unos años sería impensable, ¿no? Pero a día de hoy los candidatos o los pacientes o las personas que queramos evaluar pueden responder el cuestionario sin ningún tipo de material, simplemente con un ordenador o tablet con conexión a Internet. La propia plataforma ya controla muchas de las variables que antes teníamos que tener en cuenta, como pueden ser los tiempos de aplicación, las instrucciones y demás. Y esto, la verdad, que facilita bastante la sistematización del proceso de aplicación. Luego, en cuanto a la corrección, la manera inicial de corregir era mediante plantillas en las que, como hemos visto en las pruebas que os he enseñado, pues habría que anotar los tiempos de respuesta o de reacción, las puntuaciones directas, a veces era siguiendo una serie de criterios y demás, y luego transformarlas según la tabla de baremos. Luego se empezó a introducir el disquete, que permitía empezar a informatizar un poco la corrección, pero todavía es un proceso un poco eh, analógico para nosotros a día de hoy, ¿no? Entonces esto se fue quedando un poco atrás y por suerte desde TEA se empezó a desarrollar la plataforma de TEA Corrige, más adelante también la de TEA Ediciones, mediante la cual no es necesario tener ningún programa instalado, sino simplemente conexión a Internet. Te metes en la plataforma a través de Google o el navegador que uses y introduciendo tus credenciales en la plataforma ya puedes acceder y tienes todo el sistema en tus manos, con las pruebas que has adquirido, con los perfiles, con las respuestas y los datos de las personas evaluadas. No solo es así, que estas plataformas se pueden usar para aplicar y para corregir, puedes introducir las respuestas de la persona evaluada manualmente o puedes aplicar online, sino que también cuando las personas responden en una hoja de respuestas en papel, hemos introducido la novedad de que ahora se puede también corregir a través de Photoscan. Y os voy a enseñar un poco brevemente cómo funciona. Aquí os lo he señalado y aquí podemos verlo, lo vais a ver un poco borroso porque por temas de protección de los ítems y del cuestionario no he querido ponerlo en alta definición y lo he borrado un poco. Pero como veis, estas hojas, creo que esto sí lo podéis ver, cuentan con cuadrados negros en cada esquina de la hoja. Estos cuadrados deben aparecer en la imagen que vamos a hacer con nuestro teléfono móvil. La persona evaluada ha respondido a estos cuestionarios. Cogemos nuestro teléfono móvil y le hacemos una foto a la hoja de respuestas en la que aparezcan los cuatro cuadrados negros de las esquinas y esta foto la vamos a subir a la plataforma de corrección que disponemos. Bueno, pues el sistema va a detectar en cada pregunta la respuesta que se ha respondido y ya directamente no vamos a necesitar introducir cada respuesta por cada ítem, sino que el sistema nos lo va a detectar. Incluso si hay alguna pregunta que no detecta bien, que no lee bien o que se ha omitido, nos lo va a señalar con un aviso para que podamos comprobar si está correcto o no. Desde luego que cada vez damos un paso más en la evaluación psicológica. Entonces, ¿podríamos estar hablando de una tercera velocidad en la evaluación psicológica? Pues gracias a nuestro equipo humano, a nuestro equipo de informática y a nuestro equipo de investigación, que siempre piensan más allá, pues cada vez implementamos más mejoras, ¿no? Empezamos con implementar nuevas tecnologías, métodos de evaluación y corrección online, generación automática de informes narrativos o incluso informes dinámicos que nos llevan poco a poco a analizar los resultados, como incluso la creación de pruebas adaptativas, como por ejemplo el matriz STAI, que lo veremos más adelante en el caso aplicado, pero que al final estas pruebas adaptativas
pues permiten adaptar automáticamente los ítems de forma más óptima. Bueno, ya veremos cómo funciona. Y además tener baremos internacionales, que es algo que hemos tardado en tener, que al principio pues solo podíamos contar con baremos españoles porque era donde podíamos aplicar y ahora con la expansión de la evaluación psicológica y con el hecho de que podamos aplicar y corregir online, pues podemos obtener datos desde otros países de Latinoamérica, ¿no? Que amplían mucho más los baremos. Entonces, un poco volviendo al hilo pues de la labor de una persona, por ejemplo, en el departamento de investigación de Geografía y Ediciones, que elabora o adapta una prueba, yo os lanzo esta pregunta. ¿Creéis que es lo mismo traducir que adaptar una prueba? Puede parecer lo mismo, porque al final algunas pruebas es verdad que vienen de otros países, ¿no? Son internacionales. Pero lo cierto es que si cogemos este ítem original, por ejemplo, de una prueba de Estados Unidos que dice I like to meet with my family on Thanksgiving Day. Me gusta reunirme con mi familia en el Día de Acción de Gracias. Es cierto que esto nos suena un poco raro en español, ¿no? O en español de España. Eh, la traducción literal sería la que os he dicho, pero si tuviéramos que adaptar este ítem para poder responder en España, no podríamos quedarnos con la traducción literal, sino tendríamos que adaptarlo a nuestra cultura y a nuestro contexto. En este sentido, pues traduciríamos el Día de Acción de Gracias por Navidad. Me gusta estar con mi familia en Navidad, para que el ítem siga teniendo la misma función, pero pueda ser aplicable en España. Esto también se trabaja mucho en la adaptación de las pruebas que usamos en España con respecto a pruebas que se aplican en Latinoamérica, ¿no? Aunque tengamos todos el mismo idioma, hay diferencias culturales, por lo que tenemos dos opciones: o adaptar la prueba en el contexto español y latinoamericano, o crear ítems que puedan ser usados en ambos territorios. Y eso es a lo que estamos intentando avanzar. Luego también, como curiosidad, quiero preguntaros cómo pensáis sobre cuánto se tarda en hacer una prueba psicológica, ¿no? A veces puede parecer más sencillo de lo que es. Y la respuesta verdadera va a ser que depende. Todo al final en la psicología depende un poco a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si habláramos, esto ya lo he puesto un poco pues a modo gracioso, ¿no? Si habláramos un poco de una prueba de la super pop psicológica, ¿no? Que seguramente todos hayamos respondido, pues el tiempo que tardamos en hacer la prueba es el mismo que toma responderla, 5 minutos. Y aquí he puesto un ejemplo de una prueba de super pop, ¿no? ¿Te tomas el amor en serio? Y recuerdo que en la revista pues salían una serie de preguntas con las respuestas A, B, C o D, describiendo un poco pues un estilo de respuesta, y a mí esto me parecía lo más divertido del mundo para responder. Pero luego es verdad que con la versión digital han surgido plataformas como pueden ser BuzzFeed, no sé si os sonará, a la que bueno, yo le he puesto una que tardaría aproximadamente un día en hacerse una prueba de este estilo y en responder, ¿no? Ahora os voy a enseñar un ejemplo que me parece muy curioso, que es, por ejemplo, los típicos test que podemos encontrar en internet te decimos lo que domina tu personalidad por la ropa que escoges de cada color, o cuál es tu porcentaje de picaresca española. Bueno, pues estas pruebas, la verdad que son divertidas de hacer, pero como rigor científico podemos coincidir todos en que no tienen, ¿no? Y no nos podríamos fiar. Y ahora, si os presento esta prueba, por ejemplo, que es una prueba que también he visto yo muy extendida a través de internet, se llama el test psicopatológico de Pooh, de Winnie the Pooh. Y bueno, respondiendo a una serie de preguntas, te dice más o menos tu porcentaje de aproximación a los personajes de Winnie the Pooh eh, respecto a su representación como un trastorno psicológico. Fijaos, es muy divertido, es curioso, pero ¿creéis que esto tiene rigor? No lo sé, os lo dejo ahí en el aire. Yo creo que no. Vamos, os lo adelanto. Pues en comparación a esto, os voy a enseñar lo que se tarda
más o menos aproximadamente, porque esto va a depender mucho de la prueba, en hacer una prueba o herramienta de evaluación. En este caso, pues yo el ejemplo que os puedo poner es en nuestra empresa, ¿no? En Geography Ediciones. Fijaos que si vamos añadiendo cada paso que es necesario para hacer una prueba, el diseño, la construcción de ítems, el análisis piloto, tipificación, bueno, al final nos demoramos incluso hasta 3 años. Hay pruebas que incluso más. Va a depender mucho de cómo se evoluciona en psicología, de nuevos avances en investigación psicológica, de la demanda de los profesionales, de si hay una adaptación internacional o no. Bueno, al final va a haber muchas variables, pero por poneros una aproximación de cuánto se tarda, es de 3 años en una sola prueba. Así que fijaos la diferencia. Y ya luego, por veros un poco qué herramientas tenemos a nuestra disposición a día de hoy, quiero enseñaros brevemente las plataformas que tenemos eh, de pruebas psicológicas que nos permiten acercarnos a la realidad de los profesionales. Y para introducir un poco las plataformas, os he querido poner esta diapositiva que a mí me hace mucha gracia, que es, bueno, del Mundo Today, nace un bebé pidiendo la clave del bucio del hospital, ¿no? A día de hoy cada vez todo está más informatizado, podemos ver que los niños nacen ya prácticamente con una tablet, cada vez es más habitual que las empresas realicen la selección de forma online, ¿no? La selección de empleados. Las baterías escolares también se pueden hacer ya a través de un ordenador o que incluso la terapia se haga a través de una reunión de Teams o de Google Meet o demás, a través de una videollamada. Entonces, pues, en cuanto a la evaluación y corrección de pruebas psicológicas, tampoco nos hemos quedado atrás. También se puede realizar de forma online a través de las plataformas TEA Corrige y ETA Ediciones, que permiten evaluación y corrección online. Veo es el portal escolar, no me voy a tener mucho en cada una para que vayamos más rápido. Tenemos biblioteca para consulta de manuales, universidad para consulta de manuales en entorno universitario, especialmente. Y la plataforma INTEA, que es una plataforma de formación online, que a veces se nos olvida mencionarla y bueno, también es un gran potente, ¿no? Que puedas formarte de forma online en psicología, una profesión que además tiene tantas especialidades. Pero hoy me quiero centrar en las plataformas TEA Corrige y ETA Ediciones, ¿no? Que se centran más en lo que es evaluación y corrección online. Primero, la plataforma TEA Corrige se diseñó especialmente para el ámbito clínico, educativo y forense. Cuenta con un montón de pruebas del catálogo. Aquí podemos ver un ejemplo de, bueno, del Atento, del AVE, del ABAS-2. Algunas de ellas se aplican y corrigen y además disponen de informes, otras solo se corrigen. Y su lanzamiento empezó en 2005. Desde entonces, pues se ha ido evolucionando mucho más y como veis también aquí, pues ofrece un perfil de resultados cuando corregimos y demás. Por otro lado, la plataforma ET Adiciones en un principio se diseñó más pensada para el ámbito de recursos humanos, para procesos más masivos, para pruebas aplicadas a recursos humanos, a selección, a desarrollo y demás. Y bueno, pues un ejemplo de pruebas que se pueden aplicar, corregir y obtener informes sería el COMPETEA, ¿no? Y ahora, como último punto de la presentación, quiero que veamos juntos un caso aplicado en telepsicología, ¿no? En lo que sería, pues, psicología realizada de forma online totalmente a través de videollamadas entre psicólogo y paciente. Y quiero que veamos cómo se haría una evaluación psicológica usando de ejemplo algunas pruebas de TEA, ¿no? Primero, mostraros un poco de forma general, luego esto hay que adaptarlo, cuál sería el protocolo para evaluar a distancia, ¿no? A través de Internet. Lo primero es el diseño de la evaluación, una evaluación que a poder ser sea multimétodo y multifuente, cubriendo todas las áreas relevantes en la evaluación, que no nos quedemos solo en evaluar a la persona o al paciente, sino que podamos evaluar un poco el contexto, múltiples fuentes o múltiples métodos, pues una entrevista, una prueba psicológica y demás. Luego, en cuanto a los instrumentos que podemos usar de forma online, pues yo os recomiendo que sean pruebas estandarizadas, validadas y con baremos acordes y que, pues ya que la terapia que hacemos o la evaluación es online,
pues que las pruebas se puedan aplicar y corregir de forma online. Luego el procedimiento pues puede ser a través de conferencias o de plataformas seguras, ¿no? Por ejemplo, las plataformas que os he mencionado de TEA, ETEA o TEA Corrige permiten aplicar y evaluar, ya sea de forma autónoma por la persona evaluada o asistida. Luego, en cuanto a la evaluación como tal, pues primero habría que contar con una serie de recopilación de antecedentes, entrevistas clínicas y observación, ¿no? También podemos irnos un poco a analizar si habría informes previos, evaluaciones, exploraciones previas y demás. Luego podríamos aplicar cuestionarios conductuales, pruebas de baterías neuropsicológicas o demás. Y finalmente, un análisis de los resultados y una integración de toda la información para poder formular el caso y establecer un diagnóstico si lo vemos necesario. El caso para evaluar que os presento lo vamos a leer, bueno, yo lo voy a leer en voz alta para que podamos seguirlo todos mentalmente. Es un caso en el que vamos a aplicar dos de nuestras pruebas de TEA. Entonces lo voy a leer. Javier es un chico, a ver si me deja el sistema. Perdona. Vale, os lo voy a leer. Javier es un chico de 12 años. En la escuela comentan que tiene la cabeza en las nubes, ya que a menudo olvida materiales y entregas de tareas, llegando a suspender por este motivo. A final de curso, siempre consigue aprobar superando el rendimiento esperado. Frecuentemente, los profesores comentan que Javier es un alumno con potencial, pero que necesita esforzarse más. Por este motivo, nunca ha solicitado exploración. En casa, los padres consideran que su comportamiento es el propio de su edad, aunque reconocen que no es muy colaborador con las tareas del hogar y se encierra mucho en sus cosas. Tras un nuevo suspenso, la orientadora estudia el caso y aconseja derivar a una evaluación psicológica clínica, con sospecha de dificultades en las funciones ejecutivas. La familia, que reside en un pueblo, decide solicitar una consulta online. No sé si os ha quedado un poco claro, pero lo vamos a ver más de forma práctica. La cosa es que la orientadora sospecha de dificultades en las funciones ejecutivas y entonces se ha decidido aplicar primeramente la prueba Atento, que es un cuestionario de geografía de adicciones que evalúa las funciones ejecutivas y algunos criterios diagnósticos del TDAH, los establecidos por el DSM-5, ¿de acuerdo? Entonces, por hablaros un poco de la prueba, de los materiales que contiene y su descripción. Es una prueba desarrollada en TEA por los autores, nuestros compañeros del departamento de I+D, Fernando Sánchez y María Solar. Su finalidad es una evaluación multidimensional y multifuente de los problemas de las funciones ejecutivas y la sintomatología del TDAH, como hemos comentado. Es un sistema de cuestionarios conductuales que comprende edades de entre 3 y 18 años, con un tiempo de aplicación de entre 15 y 25 minutos. La aplicación se puede realizar en papel o online, en este caso elegiríamos la opción online, y la corrección se podría realizar únicamente de forma online a través de nuestra plataforma, que te ofrece un perfil y un informe informatizados. El ámbito de aplicación pues, va a depender, pero sobre todo en clínica y educativa, ¿no? Es donde parece más relevante. Entonces, dado que tenemos varios cuestionarios según la edad y según el contexto donde queramos obtener información, ¿qué cuestionarios aplicamos? Bueno, pues comentaros que lo ideal es aplicar un cuestionario por contexto. Obviamente, según la edad del sujeto evaluado, en este caso Javier tiene 12 años, pero lo ideal es aplicar autoinforme, escuela y familia para obtener la información de una forma mucho más rica. En este caso, pues vamos a aplicar los tres, pero solo vamos a ver el ejemplo de autoinforme y escuela, ¿de acuerdo? ¿Qué evalúa el cuestionario de Atento? Pues para empezar cuenta con dos escalas de control, inconsistencia e impresión negativa. Luego te ofrece un perfil de procesos ejecutivos afectados, es decir, de los déficits de las funciones ejecutivas, pues problemas de control atencional, regulación conductual, regulación emocional, etcétera. No me voy a detener a mencionar cada una, pero aquí lo podéis ver y podéis parar el vídeo para leerlas. Luego un impacto de los posibles déficits en los distintos entornos y un perfil de ayuda al diagnóstico.
que evalúa un poco los criterios diagnósticos, ¿no? Que hemos dicho. Y luego da también índices generales, índice de riesgo de TDAH, índice de problemas en las funciones ejecutivas y demás. Y también evalúa problemas relacionados con problemas de conducta, con problemas de sueño y demás. La aplicación del atento, como hemos dicho, se va a hacer a través de Tea Corrige. Aquí os pongo un ejemplo con varias capturas de cómo serían los pasos a seguir. Crearíamos el perfil de la persona evaluada, podríamos mandarle a través de su email la aplicación y en la aplicación la persona accedería a un enlace que le llevaría a nuestra plataforma en la que podría ver las instrucciones de la prueba y cada ítem uno a uno, el que tendría que responder. Este sería el perfil de resultados del atento y os he puesto el ejemplo del autoinforme y la escuela. Como podemos ver, esto ha sido aplicado sobre la misma persona evaluada, sobre Javier, y los resultados varían un poco, aunque no demasiado. Como veis, son más o menos concordantes, ¿no? Sí que los dos arrojan que existe en general un índice de problemas en las funciones ejecutivas y que también hay un impacto de estos déficits. Sí que es verdad que el cuestionario aplicado en la escuela a un profesor de Javier refleja el impacto escolar de estos déficits y como podemos ver en el autoinforme, también concuerda, ¿no? También refleja que hay un impacto escolar, que realmente estos déficits en las funciones ejecutivas tienen un impacto en el rendimiento académico de Javier. Y luego aquí también podemos ver el perfil de ayuda al diagnóstico, ¿no? Que sería un poco la segunda página del perfil, en el que en ambos se coincide otra vez el resultado en el índice de riesgo de TDAH. Ambos reflejan que existe un índice de riesgo. Esto no quiere decir que podamos diagnosticar a Javier con TDAH simplemente porque el test nos arroje esta información, simplemente es más información adicional que como psicólogos debemos analizar, debemos tener en cuenta y debemos comparar con otras fuentes de información, con entrevistas o con otras pruebas y demás. Pero lo cierto es que con este test podemos un poco orientarnos hacia dónde explorar la evaluación o hacia dónde incluso intervenir. Eh, Resulta que la psicóloga que evalúa a Javier no se queda conforme simplemente con los resultados del atento. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen déficits en las funciones ejecutivas, parece ser que Javier posee ciertas fortalezas intelectuales que logran compensar estos déficits. ¿Por qué? Porque es verdad que hemos visto que a veces Javier ha tenido suspensos o bajo rendimiento académico, pero aún así siempre ha conseguido pasar de curso y como podemos ver sí que presenta un índice de riesgo alto en TDAH, varios déficits. Entonces, pues vamos a realizar una segunda exploración para evaluar la inteligencia de Javier y ver qué fortalezas de inteligencia posee, ¿no? Para ello, decidí evaluar la inteligencia general y fluida por medio del matriz STAI. ¿Qué nos ofrece el matriz STAI? Pues una medición bastante precisa de la inteligencia, sobre todo la inteligencia fluida, también general, una reducción de la interferencia de las dificultades de las funciones ejecutivas en los resultados y una facilidad de aplicación online. Ahora vamos a ver cómo. Esta sería la prueba de matriz STAI. Es un test adaptativo informatizado. Y un poco por explicaros, es una prueba que también se ha desarrollado en TEA. Los autores son pues, nuestros compañeros Fernando Sánchez, Pablo Santamaría y Abad. La finalidad es ofrecer una estimación de la inteligencia basada en estímulos no verbales de una forma fiable y aumentando la capacidad de discriminación. Y para ello, ¿cómo se hace? ¿Cómo es un test adaptativo informatizado? Pues bueno, cuenta este test con un algoritmo que ajusta la dificultad a diferentes niveles aptitudinales. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo más gráfico. Las edades que comprende para aplicar son de 6 a 74 años y el tiempo de aplicación más o menos alrededor de 30 minutos. Es una aplicación adaptativa y de multicontexto online. ¿Cómo funciona el Matrices? Pues el Matrices TAI cuenta con un banco de ítems calibrado de 149 ítems que ya son más que fiables y validados para medir la inteligencia general y fluida. Y bueno, ¿cómo funciona la prueba? La prueba solo se aplica online y se va a presentar como primera toma de contacto
un ítem para estimar la aptitud general de la persona, si la persona puede responder al ítem correctamente o no. Imaginaos que la persona evaluada contesta correctamente al primer ítem que se presenta, más o menos de dificultad media, ¿no? Pues esto permite al sistema estimar un poco el punto de partida desde que empezamos a evaluar a la persona evaluada y seleccionar el siguiente ítem que se va a presentar. Entonces, incrementamos un poco más la dificultad y en el caso de que la persona evaluada falle este ítem, pues el sistema vuelve a calibrar el siguiente ítem que se le va a presentar, de manera que se le presenta un ítem de menor dificultad y se ve si la persona lo contesta adecuadamente o no para volver a presentar otro ítem e ir incrementando y calibrando la dificultad según si se responde correctamente o no. De forma que al final la puntuación que nos queda como aptitud general de inteligencia es bastante precisa. Y bueno, y aquí veríamos el resultado final en este ejemplo, ¿no? Este sería un poco la pantalla de presentación del matriz style. Aquí sería cómo deberíamos introducir los datos en la plataforma, pues un poco elegir la versión, si es para una evaluación educativa o de selección de personal, los datos de la persona evaluada y demás. Y esto es un ejemplo de las introducciones que nos van a aparecer y de un ítem, ¿no? Aquí a la derecha podéis ver el ejemplo de un ítem. Habría que contestar la forma que se ajuste más a completar la figura y el patrón de figuras. Las instrucciones están pensadas para que se puedan leer, se puedan escuchar y además se puedan entender de forma gestual. Por eso la parte de dibujos, ¿no? Porque al final es una prueba de inteligencia no verbal y está pensada para que se pueda aplicar en la mayor amplitud de contextos posible. Este sería el perfil de resultados, en este caso sería el de Javier, en el que primero en la parte superior podemos ver el índice general de inteligencia y el percentil abajo, y luego también podríamos ver el intervalo de confianza, ¿no? Al final, la puntuación en cociente intelectual no es una puntuación fija, sino que puede variar, y el intervalo de confianza nos permite saber el rango en el que se situaría la puntuación verdadera. Entonces, aquí más abajo podemos ver también el perfil gráfico con el intervalo de confianza. De forma gráfica vamos a ver ese intervalo para ver la variabilidad de la puntuación. Y luego también tendríamos un comentario de los resultados un poco automatizado, ¿no? Y que nos acompañe para podernos explicar un poco más estas puntuaciones. Como conclusión del caso de Javier, podemos concluir que Javier presenta dificultades en las funciones ejecutivas, sobre todo a nivel atencional. Sin embargo, también posee fortalezas intelectuales, como hemos podido ver, ¿no? Presenta un cociente intelectual estimado de 121, lo cual es bastante alto. Entonces, estas fortalezas compensan un poco las dificultades de las funciones ejecutivas. Existe un riesgo de que el niño pueda presentar un diagnóstico de TDAH, por lo que habrá que seguir evaluando en esa línea, a la vez que se intervienen las áreas más afectadas que hemos podido detectar con el perfil del atento. Y entonces yo también aconsejo como próximos pasos, aparte de explorar, obviamente con entrevistas clínicas, evaluando diferentes contextos y demás, pues os presento otras pruebas que se podrían aplicar para este caso concreto. Pruebas que se pueden combinar con el atento, incluso con el Madrid Style. Pues son pruebas que evalúan conducta adaptativa, comunicación, relación. Y ya nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Como pongo aquí, os mando un abrazo virtual. Y estaré encantada de recibir preguntas, sugerencias, curiosidades y demás por la plataforma.